Buenas mañanas, buenos días, buenas tardes y buenas noches donde se encuentra hoy en día. Soy Pastor Jesse Cintrón, estoy con el Mercy Seat Ministries. Estamos aquí vivo, aquí en Bakersfield, California. Y le damos gracias a Dios por un día nuevo, un día lleno de oportunidades para alabar a nuestro Señor y predicar la palabra del Señor. Esta mañana vamos a continuar con el tema tiempos peligrosos. Y antes de que empezamos, quiero darle la dirección. Estamos en YouTube, G Mercy Seat Ministries, es el canal de nosotros en YouTube. Y también estamos con Region Ministry, con Pastor Ricardo Lancaster. Ahí estamos en el 3913 South Chester Avenue, aquí en Bakersfield, California. Empezamos a las 10:30 de la mañana los domingos. Y si necesito un lugar para visitar, para alabar, para escuchar la predicación del Evangelio, los estamos invitando para que venga aquí con nosotros a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar. Excuse me. Eso es lo bueno de estar vivo. Pero el último estudio que tuvimos fueron las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y 7 iglesias que pasamos, que son 7 iglesias que nos dicen la época que nosotros estamos viviendo en este tiempo. O en esta hora. Gracias a Dios y gracias por la agua. Vamos a continuar con el tema de días peligrosos. Y nos vamos a encontrar en el libro de Daniel. Daniel es un libro que si usted ha estado en la iglesia o ha estado sirviendo al Señor por 3-5 años, debiera de entender el libro de Daniel. Entonces también, pero hay mucha gente en la iglesia que también ha estado en la iglesia por muchos años y todavía nunca han leído el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que nos da profecía para el futuro, profecía que se han cumplido, profecía que todavía tiene que cumplirse. Entonces vamos a leer el primer capítulo, son 21 versículos, y voy a tratar de leerlos esta mañana, por lo menos por los próximos 40 minutos, para poder entender, para tener por lo menos un sabor de lo que este libro es. El título del libro es Daniel, está escrito por Daniel, y vamos a ver la historia que Daniel tiene. La mitad del libro, los primeros 6 capítulos son historia, y después los próximos 6 capítulos son de profecías, y no están organizados a través de 1, 2, 3, sino que están un poquito mezclados. También el libro está escrito en hebreo y también el aramaic, que son 2 lenguajes de ese tiempo. Entonces vamos a abrir las escrituras y vamos a leer el primer capítulo de Daniel, versículo 1. Y el primer capítulo nos pinta un retrato de lo que le pasó a Daniel y sus 3 amigos. Son 4 jóvenes. Y la mayor parte que quiero que entiendan que esos muchachitos, estos chicos, eran jóvenes, tenían menos de 18 años, tenían por lo menos, se piensa que va a ser de 13 a quizás a 16 años, entre esos años. Y una cosa que tenemos que entender es que estos niños, estos varoncitos, se criaron en una casa que le enseñaron la palabra de Dios. Tenemos que, si podemos ver la historia de la nación Israel, la nación Israel por los últimos 490 años vivieron una vida de desobediencia. No hicieron el mandamiento de Dios. Y el Señor los va a juzgar
por los próximos 70 años. En el capítulo 9 de Daniel vamos a leer que Daniel está leyendo el libro de Jeremiah. Y ahí él se encuentra y la profecía del profeta dice que por 70 años van a estar en Babilonia. Entonces, hasta la época, Daniel vino cuando era un jovencito y al fin del libro se encuentra que Daniel está en sus 80s. Es un ancianito. Entonces vamos a leer el primer versículo y quiero que entiendan cuando leemos esto es historia que ha pasado con la vida de Daniel. No ha pasado muchas de las profecías que están en este libro. Pero esta es la historia del joven Daniel y sus 3 amigos. Y dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Primero tenemos que entender que estos niños, estos muchachitos, estos chicos vienen de la tribu Judá. Entonces vino Nabucodonosor, como yo lo voy a llamar Nebuchadnezzar, en inglés Nebuchadnezzar, rey de Babilonia. Y Babilonia era el mundo de esos días. Babilonia era como los Estados Unidos hoy en día. Los Estados Unidos hoy en día es la capital del mundo, si vamos a decir eso. Porque de aquí viene todo, de aquí viene, gente traen y venden y compran para allá y para acá. Esto es los Estados Unidos. Por eso es que yo personalmente, yo digo que los Estados Unidos aquí en Norteamérica es la gran Babilonia que el libro de Apocalipsis habla. Dice que la Babilonia es una misteriosa. Mystery Babylon. Misterio. Entonces, esta es mi opinión. Yo sé que otros tienen otra opinión. Dicen que Babilonia va a nacer de nuevo y la van a hacer una ciudad nueva. Pero yo pienso que eso no es, porque Babilonia hoy en día, como en antiguo, está en la nación que se llama Irak. Y si miran las noticias y ven la historia de Irak es desierto. Pero él dice que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. En otras palabras, la agarró, la conquistó. El versículo 2 dice, el Señor entregó ¿a quién? Entregó a Jerusalén en las manos del rey de Babilonia. El Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Es muy interesante e importante que nosotros miremos lo que está pasando aquí. Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios que estamos hablando. Él entregó al rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, le entregó el rey y los tenedores, las cucharas, los platos, los vasos, todo eso que se usaban en el templo para adorar al Señor, para servir a Dios. El Señor cogió todo eso y se lo puso en las manos. En otras palabras, él se llevó todo eso para que la gente no pudieran usar el templo. Entonces el Señor le entregó en sus manos a Nebuchadnezzar, a Joacim, el rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Siná. La tierra de Siná es un pueblo, una ciudad donde tiene el templo del Dios de Nebuchadnezzar. Este es un pueblo completamente separado. Ahí tienen su templo, tienen todos sus ídolos. Y dice, esos se los llevó a la tierra de Siná, a la casa de su Dios, colocando a los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, el retrato que se está pintando aquí, el dibujo que se está pintando aquí, el rey vino, cogió el rey de Judá, se llevó las cosas del templo y se lo llevó, permiso,
a su país y los puso en su templo. ¿Qué cosa, verdad? Cosas que son santas, cosas que son sagradas, dedicadas a Dios. Las pone en un templo que es un templo de paganes, un templo que es en realidad un templo que es del diablo. Y aquí es que ponen las cosas que se llevaron del templo de Jehová en Israel. Ahora, el versículo 3 dice, entonces el rey mandó a Espenaz, jefe de sus oficiales, y si se da de cuenta aquí, está cambiando. En el versículo 2, llegamos a Babilonia. En el versículo 3, entonces cambia un poquito. Dice, entonces el rey mandó a Espenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. En otras palabras, los hijos del rey, gente que hijos de los nobles. Entonces, la razón para eso lo vamos a leer, pero quiero decirle que son gente que son educados, gente que se parecen, que son bien parecidos, gente que tienen capacidad. En otras palabras, Nebuchadnezzar es una persona que es bien inteligente. Él, cuando conquista a una nación, él agarra lo mejor de esa nación. Si comparamos a los babilonios con los romanos, esa gente venían a destruir, ellos destruían todo. Pero Nebuchadnezzar, él agarraba lo mejor y lo usaba para su reino. Versículo 4. Y quiero recordarle que la razón que estamos leyendo esto es porque el libro de Daniel es un libro para hoy en día, la época que nosotros estamos viviendo. Un libro que nos va a decir lo que viene, lo que ha pasado con profecía y lo que está a punto a pasar en el futuro. Y yo pienso que ese futuro es bien pronto. Estos jóvenes no debían tener, estas son las clasificaciones de los jóvenes que Nebuchadnezzar le está diciendo a Espenaz. Este es el tipo de joven que yo quiero para mi reino. Él dice, estos jóvenes no debían tener defecto alguno. En otras palabras, tenían que tener todos sus brazos, sus dedos, se tenían que parecer bien, no podían tener cortes, tenían que ser bien mirados. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. La palabra discernir a mí me gusta porque eso es algo que es espiritual. Para discernir, nosotros tenemos que entender lo que la otra gente no entiende. Por eso es que la palabra de Dios, el Señor nos da entendimiento cuando el que está predicando no tiene entendimiento de lo que nosotros estamos predicando, porque son cosas que son espirituales. Y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Este es el tipo de persona que el rey demanda a Espenaz. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura. Que usamos la palabra escritura, pero no estamos hablando de las escrituras sagradas, sino escrituras de Babilonia y la lengua de los caldeos. El caldeo era una gente que era de sacerdotes y eran gente que eran sacerdotes para los dioses de Babilonia. Y esta gente, este tipo de sacerdote, este tipo de gente que está en el palacio, especialmente el varón, son gente que son eunuchs. No sé cómo se dice en español, pero son eunuchs. En otras palabras, cogían al hombre, al joven, y le cortaban parte de sus partes privadas.
quiere decir que cuando le hacían la operación, le quitaba el deseo para querer mujer. Tenía que estar dedicadamente a su trabajo. Y este era lo que nosotros llamamos en inglés eunuchs. Vamos a movernos para el versículo. Eunuco. ¿Cómo se dice? Eunuco. Eunuco. Vamos a llamarlo eunuchs. Esto aquí es un retrato de Nebuchadnezzar cuando estaba hablando y cogieron y sacaron el retrato. Ahora, versículo 5 dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. En otras palabras, estos jóvenes iban a comer, iban a tomar lo mejor del palacio, lo mejor que le servían al rey. Estos jóvenes iban a disfrutar la misma comida, la misma bebida que el rey comía y toma. Y mandó que los educaran por 3 años. Esto nosotros llamamos un apprenticeship, una educación por 3 años. Si vas a ser electricista, tienes que tomar una educación de 5 años. Nosotros llamamos eso un apprenticeship. Cuando terminan los 5 años, entonces uno se convierte en un journeyman. So, anyway, estás preparado para hacer el trabajo que te dieron la educación. Aprendizaje, apprenticeship. Pero es una preparación y quiero decirle que nosotros como cristianos tenemos un programa de educación y la educación debe de durar de 3 a 5 años para nosotros estar preparados para predicar la palabra en una capacidad que nosotros podemos entender lo que estamos predicando y podemos hacer a otros que entiendan lo que nosotros estamos diciendo. Eso es una cosa que el Señor demanda de nosotros. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. No sé el tipo de persona que está en la iglesia por 5 o 10 años y todavía no conoce la palabra. Tenemos que conocer la palabra. El rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Muy importante que nosotros entendemos de qué tribu vienen estos muchachitos. Vienen de la tribu de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. La razón que le cambiaron el nombre porque quieren que esos muchachitos se conviertan a ser babilonios, a ser de la cultura que está en ese país, porque los sacaron de su país, Israel, y los llevaron a un país que no conocen, un país que es bien pervertido, un país donde sirven a Satanás. Y le cambiaron los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Los 4 muchachos les cambiaron los nombres. Ahora, este es el mensaje del capítulo 1. Y quiero que entiendan lo que este capítulo número 1, el mensaje que es para nosotros, pero especialmente para el padre, para la madre, para la pareja que está pensando, está haciendo planes para tener niños. Como usted va a criar sus hijos, sus hijas. Y si es abuelo o abuela, ¿cómo va a criar sus nietos? Porque yo soy una persona que por unos años cuando era chiquito, me crié en la casa de mis abuelos. Pero una cosa que mis padres, porque nosotros podemos
Hoy en día queremos criticar, mi padre no hizo esto, mi madre no hizo esto, y siempre con estas quejas. Bueno, eres un adulto ahora. Tenemos que dejar lo que pasó en el pasado y tenemos que vivir la vida que el Señor nos ha dado hoy en día. No podemos usar excusa de lo que pasó en el pasado, porque lo que pasó, pasó. Para mí, si yo quisiera, yo pudiera quejarme de lo que pasó. Pero la realidad es que con las cosas que mis padres, porque no eran perfectos, tuvieron sus problemas, pero en el medio de los problemas, mi padre y mi madre siempre nos enseñó el Evangelio. Mi padre me enseñó cuando yo era teenager. En la casa de mis abuelos, ellos me enseñaron la palabra de Dios. Y una cosa, quiero que entiendan que la palabra de Dios es eterna. Y cuando uno se lo enseña a los niños de chiquitos, esa palabra es eterna y se queda en el espíritu del niño. Y eso fue lo que me pasó a mí. Desde que yo era chiquito, me crié en la iglesia. Yo me recuerdo siempre yendo a servicios. Y el Señor, el Espíritu de Dios tuvo un impacto en mi vida, igualmente que a Daniel y sus amigos. Entonces quiero decir que la palabra que usted le enseña a sus niños va a ser un impacto en su vida para siempre. Entonces tenemos que educar a los niños en la palabra de Dios. No podemos dejar que, como hoy en día, dejan que la escuela enseñe a todos los niños, que los educan, que le enseñan la cultura, del mundo, pero cuando llegan a su casa de la escuela no le enseñan nada. Por eso es que tenemos el tipo de niños y niñas en este país que no saben, no conocen las cosas de Dios. Entonces la educación viene de las escuelas y después solamente en la iglesia. En la iglesia solamente los domingos cuando enseñan algo. Pero tenemos que coger la palabra y enseñárselas a los niños diariamente. Tenemos que leer la Biblia, orar con nuestros hijos. Este es el tipo de vida que Daniel y sus amigos tenían. Ellos tenían un privilegio de tener personas en sus vidas que le enseñaron la palabra de Dios. Y los maestros que Daniel y sus amigos tenían eran dedicados a enseñarle la palabra de Dios, los libros de Moisés. Y no se lo olvidó cuando los agarraron y se lo llevaron para Babilonia. Lo que le enseñaron nunca se le olvidó. Y vamos a ver esto. Vamos a ver el valor de la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Amén. Versículo 8 dice: pero Daniel se propuso en su corazón, porque Daniel conocía la ley de Moisés. Daniel se crió en una época, en una casa, aunque todo el país estaba malo, pero la situación donde Daniel se crió era un tiempo, un clima que estaba lleno de la palabra de Dios. Y ese testimonio, el testimonio lo vamos a ver en el versículo 8. Dice, pero Daniel se propuso en su corazón. Era un jovencito. 15 años, quizás 16 años. Imagínense llevándoselo así y lo tiran en un palacio lleno de todo lo que quiere. Pero él dice, pero Daniel se propuso en su corazón. Él tenía algo que era de Dios en su corazón. No contaminarse con los manjares del rey y no con el vino que él bebía. La comida, el vino, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Mire el valor de Daniel, la capacidad que este joven tiene.
Esa es la capacidad que nosotros queremos enseñarle a nuestros niños, a nuestros sobrinos. Amén. Queremos enseñarle que Dios es realmente verdadero. Y miren, él dice, Dios concedió, en otras palabras, Dios le dio a Daniel hallar favor, y favor es tan importante. El favor de Dios es tan importante para nosotros. Cuando yo voy a hacer un trabajo, yo le digo, Señor, dame favor con esta gente. Dame favor en esta situación con esta gente. Eso es lo que yo le pido, porque el enemigo viene a robar, viene a matar. Amén. Viene a destruir. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracias ante el jefe de oficiales. ¿Con quién? Con el jefe con el que estaba a cargo de sus vidas. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, Daniel está pidiendo un favor. Él dice, el jefe dice, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver porque en otra palabra, el rey va a mirar sus rostros, cómo se miran, porque ha de ver sus rostros más pálidos que de los demás jóvenes de su edad. Hay una comparación aquí. Te vas a mirar tan malo que estos jóvenes que están comiendo buena comida, tienen todo. Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. ¿No? En otras palabras, Nebuchadnezzar, un rey que no jugaba juegos. Si te falla, te van a cortar la cabeza. Entonces, el jefe aquí le está diciendo, si yo hago esto, me va a poner mi cabeza en peligro. Pero recuerden el versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales habían nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquí, una cosa que quiero que se fijen. Aquí el Señor está obrando. El Señor es el que está a cargo. Porque si ustedes leyeron los 12 capítulos de Daniel, sabe como la mano del Señor se va a mover sobre las vidas de estos jóvenes durante sus vidas. Por eso que es tan importante. Quiero decirle también que los agarraron a la brava ahí. Los sacaron y se los llevaron para Babilonia. Están en una situación que es bien mala. Una situación que es peligrosa. Y en el medio de la tormenta que Daniel y sus amigos están, ellos nunca se olvidaron del Señor. Entonces todo aquí en este libro, en este capítulo es a propósito. El Señor está haciendo todo a propósito para su gloria. Y Él va a usar estos jóvenes para su gloria, para la gloria de Dios. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días. El número 10 es un número de prueba. El número 10 es un número que significa prueba. Vamos a, como dicen algunos puertos, vamos a testear. Vamos a poner los tests. Vamos a probar. Entonces él dice, te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. En otras palabras, van a comer vegetales, granos como, ¿cómo se dice? Vegetales, lettuce, tomatoes, grains, cosas así, que no es carne, cosas que no están contaminadas. Porque la carne y la bebida y todo eso se lo ofrecían a sus diosas ahí en Babilonia. Versículo 13, que se compare después en 10 días nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según
que veas. En otras palabras, en 10 días, míranos de nuevo. En 10 días, si mi apariencia no es mejor que la de estos jóvenes aquí, entonces tú haces lo que tú quieres. Pero si es mejor, entonces vamos a seguir comiendo lo que nosotros queremos comer, que es el mandamiento de Moisés. El mayordomo los escuchó, le prestó atención y le hizo caso. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. ¿Cuántos días? 10 días. Vamos a ver qué pasó. Después de los 10 días, mire cómo Dios bendice. Como Dios bendice nuestra obediencia. Y recuérdese que estos son jóvenes. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, nuestras hijas, antes que lleguen a sus 20 años, la palabra de Dios y lo que quiere decir ser obediente, la bendición. Para nosotros como padres tenemos que ser un ejemplo a nuestros hijos. Porque nosotros le pusimos al esto, pero nosotros no hacemos lo mismo. El mayor ejemplo que los hijos tienen somos nosotros los padres. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. La diferencia de seguir al mundo y la diferencia de seguir el mandamiento de Dios. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debía beber y les daba legumbres. Así es que el Señor los bendiga. Hoy en día yo no sé qué usted está pasando, pero si usted se mantiene en la palabra de Dios, se mantiene en la obediencia del Señor, el Señor los va a bendecir igualmente que bendició a estos 4 jóvenes. Y si sabe la historia, sabe que a los 3 amigos, cuando Daniel parece que está fuera del pueblo, fuera del país, y agarran sus 3 amigos y los meten en un horno de fuego. Pero ahí, cuando los metieron en el fuego, ellos nunca negaron a Dios. Nunca negaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca negaron al Dios de Moisés. El versículo 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios le dio ¿qué? Mire cómo el Señor bendice. Dese cuenta cómo el Señor nos da la bendición. Él dice, el Señor le dio conocimiento, inteligencia, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, estos son los 3 amigos. Además, Dios le dio esto también a Daniel, pero le dio más a Daniel. A Daniel le dio Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Si ha leído el libro de Daniel, sabe que el próximo capítulo, el rey tiene un sueño. Y después tiene otro sueño. Y después el rey yo pienso que tiene 2 sueños. Tenemos que entender la palabra de Dios. El Señor quiere bendecir. El joven no quiere ir a la iglesia porque si voy a la iglesia, si me rindo al Señor, no puede hacer esto, no puede hacer aquello y no puede divertirme con mis amigos. Esa es una mentira del diablo. Póngase usted joven en la posición de Daniel y sus 3 amigos. Está en una posición que pueden hacer todo lo que querían. Pero ellos dijeron en su corazón, no vamos a hacer esto. Vamos a ser obedientes a Dios. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nebuchadnezzar o Nabucodonosor. Déjame leer eso de nuevo en español. Nabucodonosor. Lo voy a llamar, si quieren dar un nickname, pues le llamo Nebi. Eso es lo que le llamo Nebi, Nebuchadnezzar.
Ahora 3 años y los traen en frente del rey. Y mira, fíjese por favor esta mañana si aprende que tiene que obedecer a Dios, porque la obediencia de Dios trae bendiciones. Cuando uno se rinde al Señor, el Señor bendice a usted, bendice a sus niños, bendice su familia. El rey habló con ellos y de entre todos, en todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael. ¿Se recuerda cuando los pusieron a prueba por 10 días se parecían mejor que todos? Los 4 jóvenes se veían mejor en todo del resto de los jóvenes que estaban ahí. Y mire, 3 años después, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Una promoción. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10, mira qué bonita la palabra, 10 veces superiores a todos los magos. Y vamos a hablar de los magos después, porque los latinos, nosotros celebramos el Día de los Magos. Yo me recuerdo cuando era chiquito, una caja, la caja tenía que ser como grande como el juguete que iba a recibir. Lo tenía que ponerle pasto y agua para los camellos. Los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Jóvenes. Si tenían 16 años cuando empezaron, 3 años después tienen 19, ¿verdad? 19, y eran más inteligentes, más sabios que todos. Dice que todos los magos y los encantadores. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Cyrus. Entonces esta mañana, por favor, le voy a invitar que lea los 12 capítulos del libro de Daniel. Estúdialo porque vamos a estar vamos a tener 12 capítulos, 2 capítulos al mes. Y quiero invitarlos que por favor estudie con nosotros, porque estamos aquí a sus órdenes para enseñar la palabra de Dios, para que ustedes aprendan, para que aprendan a enseñar la palabra a su familia, a sus amigos, a los hermanos en la iglesia. Mire y fíjese en usted qué es lo que el Señor lo ha bendecido. Y si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, el Señor nos va a bendecir. Hay muchas almas, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, tenemos 4 años para prepararnos, para preparar la iglesia, para anunciar al mundo que Cristo viene. Y yo estoy orando personalmente con mi gente aquí, que estamos orando para millones y millones de almas para el reino de Dios. Solo voy a invitar que por favor estamos en YouTube. Aquí en el YouTube para que nos pueda visitar ahí. Vamos a poner este video en nuestro canal. Y por favor comparte este video con otra gente que habla en español. Por eso es que estamos haciendo este servicio en español. Y como sigo hablando y enseñando, mi español se está poniendo mejor, gracias a Dios. Y también quiero invitarle a Region Ministries con Pastor Ricardo Lancaster en el 3913 South Chester Avenue. Empezamos a las 10:30. Venga y visítenos para que se goce con nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y que el Señor bendiga su semana.